Hola, mi nombre es Ashley Michelle Toribio, matrícula 2020-9881, y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que es la programación orientada a objetos, o mejor conocida como el PO. Sabemos que el PO son los conceptos fundamentales para estructurar mejor nuestro código y obviamente hacerlo más reutilizable. Tenemos en nuestro primer ejemplo, en nuestro primer concepto, tenemos la abstracción, que consiste en ocultar los detalles internos y mostrar solamente lo necesario. Un ejemplo de eso, tenemos aquí un ejemplo visual de un coche, el cual tiene muchas piezas, pero para nosotros solamente es importante al momento de manejar, pues que tenga un volante, pues que tenga los pedales, que es freno y acelerador, y obviamente que tenga una palanca de cambios. Entonces, eso sería un ejemplo de abstracción, ignorar todos los detalles internos y solamente quedarnos con lo que se ve a superficie. En nuestro segundo concepto tenemos lo que es la encapsulación, que no es más el concepto que protege los datos de un objeto, permitiendo que solo sean accedidos o modificados mediante métodos específicos. Por ejemplo, en un coche nosotros no podemos manipular directamente el motor lo manipula el mecánico, pero nosotros al momento de manejar podemos manipular el motor desde los pedales, conduciendo, o sea, solo acelerando y frenando. Entonces, esto es un ejemplo también de cómo podemos ver un esquema con los datos privados, pero hay métodos que no permiten el acceso, o sea, que tienen un acceso controlado. Ahora, la herencia permite crear nuevas clases basadas en clases existentes, reutilizando sus atributos y sus métodos. Por ejemplo, una clase que se llame vehículo puede tener sus clases como motor, como bicicleta, pues hereda características comunes como la velocidad o el color o marca. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un diagrama mostrando la relación que hay entre ellas. En nuestro cuarto concepto tenemos lo que es el polimorfismo. El polimorfismo solo hace que un mismo método tenga diferentes comportamientos según el objeto que lo use. Por ejemplo, en un vehículo tenemos el método que es arrancar o darle para adelante. Entonces, este mismo puede funcionar de manera distinta en un vehículo que sea eléctrico, por ejemplo. O sea, en un eléctrico y en uno que use gasolina. Pero entonces, en base a eso, tenemos que saber cuáles son los objetos y cuáles son los atributos, porque ya lo escuchamos en los conceptos, pero ¿qué son realmente? Los objetos tienen atributos y datos que lo definen. Por ejemplo, un coche obviamente tiene marca, tiene color, tiene velocidad. Entonces, eso sería un objeto. Pero las clases tienen un concepto un poquito más diferente porque una clase puede generar múltiples objetos. Por ejemplo, un ejemplo de una clase podría ser un animal, una persona y el vehículo mismo. Y para terminar, tenemos lo que son las 5 palabras claves de la PO, o programación orientada a objetos, como ya sabemos, son clase. Volvemos y repetimos. La clase es una plantilla para crear objetos. O sea, tenemos el ejemplo que hemos estado hablando en este video, que es el coche, pero en el objeto tenemos una instancia de una clase que podría ser un atributo, por ejemplo, la marca. En este caso pudiéramos decir una Chevrolet. En la herencia podemos reutilizar el código o las clases o los objetos como tal. Por ejemplo, en la herencia podemos tener un vehículo que se refiera a moto o a bicicleta, como ya le expliqué. También tenemos lo que son los métodos. Los métodos son las acciones que realiza un objeto, por ejemplo, como ya hablamos, acelerar o en otro caso frenar. Y por último, un atributo, que sería las características de un objeto, por ejemplo, el color, que pudiera ser rojo, azul, blanco y demás. Para mí, la programación orientada a objetos facilita la organización del código, o sea, que nosotros sepamos qué es lo que vamos a hacer, cómo va organizado, cuáles son las funciones de cada concepto como tal, para que nos ayude a que nuestro código esté de manera organizada, pero no tanto eso, sino que nosotros, como los demás que puedan visualizar nuestro código, pues puedan entenderlo de manera correcta. Muchas gracias. Bye bye.